Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora de la tarde. Bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar con vida hasta este momento y de poder glorificar y bendecir el nombre precioso de nuestro buen y Salvador Jesucristo. Queremos agradecer al Señor porque nuestro Dios nos concede el privilegio de poder entrar hasta donde está usted en este momento con el mensaje de la palabra del Señor. Que nuestro Dios Todopoderoso siempre pueda bendecir cada una de sus vidas, ya que el Señor es el que tiene cuidado y misericordia de cada uno de nosotros. Así es que Dios les bendiga a todos. En esta hora vamos a pedirle al Señor que pueda ser el Espíritu Santo de nuestro Dios, que nos pueda guiar para hablar de las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. Padre bendito que estás en los cielos, le doy gracias, mi Señor, en esta hora de la tarde, por el privilegio que me concedes, Dios mío, de estar delante de su presencia y poder, Señor, saludar a cada uno de los hermanos que están, Señor amado, escuchando la palabra del Señor y estarán próximamente. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la adoración a ti, porque tú eres el dueño de nuestra vida. Tú eres santo y 3 veces santo, Señor, y a ti se te merece toda adoración y toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones una vez más, amados oyentes, en esta hermosa hora de la tarde. Gracias le damos a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, por cuanto hasta este día la misericordia del Señor ha estado con cada una de nuestras vidas. Quizás algunos hermanos, amigos, pasando diferentes dificultades, problemas que siempre hay en el diario vivir, pero con la plena confianza en nuestro Salvador Jesucristo, que a través del Espíritu Santo nuestro Dios siempre tiene algo especial para cada una de nuestras vidas. En esta hora de la tarde quiero leer la palabra del Señor y meditar estos minutos en la maravillosa palabra de nuestro Dios. Vamos a tomar un pasaje de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 39 y el versículo 4 en adelante. Vamos a leer esta palabra maravillosa del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amén. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En esta oportunidad quiero hablar, mis estimados, de las cosas que el mundo hace despreciando su propia vida. O más bien dicho, las cosas en las cuales las personas desperdician su vida. Las cosas en las cuales las personas desperdician su vida. La verdad es que la vida es algo muy maravilloso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y si nos ponemos a pensar muy bien, la vida en esta tierra es demasiado efímera, es decir, es demasiado corta, como para desaprovecharla en cosas vanas que no van a contribuir a nuestro bien ni en esta vida ni en la vida venidera. Usted y yo tenemos que apreciar con todo amor y respeto la vida que Dios nos ha dado. Cada uno de los seres humanos somos responsables de esa vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros.
De usted y de mí dependerá el futuro de mi vida, ya sea la vida espiritual o la vida física aquí en la tierra. Muchas personas que quizás ya llegaron al ocaso de su vida, es decir, que ya vivieron sus 60 o 80 o 90 años, muchas veces se lamentan en ver a personas jóvenes, quizás con 20, 25 años de vida, y cómo la están desperdiciando, no la aprovechan. Muchas veces el anciano quizás puede decir, yo quisiera tener esos años y aprovecharlos al máximo. Y es una realidad que mientras nosotros vivamos, tenemos que aprovechar la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Quizás hayan personas que hoy en día se están lamentando porque sus mejores años los desperdiciaron en su juventud, los perdieron. Hay personas que a estas alturas de la vida lamentan no haber aprovechado aquellos años de fuerza que ellos tenían, aquellos años mozos, aquellos años donde habían fuerzas necesarias, suficientes, principalmente para trabajar en el camino del Señor, para poder trabajar también en lo secular. Pero muchas personas que ya llegaron a sus años, hoy en día quizás se estén lamentando porque los mejores años que pudieron aprovecharlos, los desperdiciaron. Por eso es que es de mucha importancia atender al consejo de la palabra del Señor y poder comprender, mayormente la persona joven, que la juventud pasa bien rápido y que luego vienen los años donde ya es más difícil poder sobrevivir. Y a estas alturas del mundo en el cual nosotros vivimos ahora, hay muchas personas, infinidad de personas, que están desperdiciando sus mejores años, que están desperdiciando su vida en aquellas cosas que en realidad no son de provecho para la vida presente, mucho menos para la vida futura, hablando en el término espiritual. Es necesario de que cada uno de nosotros apreciemos la vida. El salmista que escribió estos versículos nos está diciendo: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Es decir, que el salmista en esta oportunidad, quizás él deseaba saber cuántos años iba a vivir. Él deseaba saber hasta dónde el Señor le iba a permitir vivir. Eso es algo que nosotros no lo sabemos. Solo está en la potestad de nuestro Dios Todopoderoso el día en el cual nosotros dejaremos de existir en esta tierra. Pero mientras tanto, déjeme decirle que esa vida que Dios ha puesto en usted, que ha puesto en mí, tenemos que aprovecharla. Porque quizás van a venir días donde las fuerzas se van a terminar, donde no se va a poder recuperar la vida que hemos perdido durante los años de juventud. La vida es demasiado corta.
como para desperdiciarla en cosas vanas. Es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas vanas, que no van a contribuir, mi estimado, en su vida personal. Aquellas cosas que no van a contribuir ni a su familia, ni a su vida personal, ni a la congregación, ni tampoco a una sociedad. Las cosas que las personas hacen desperdiciando su vida, en primer lugar tenemos en los deseos temporales. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que debemos nosotros de guardar nuestra vida, de no desaprovecharla en los deseos de la carne, sino dice, andad y vivid en el Espíritu. Personas que durante muchos años de su juventud lo desperdiciaron en los vicios. Personas que desperdiciaron sus mejores años viviendo una vida muy desastrosa y quizás hoy lo están lamentando. El Señor nos dice en su palabra que no perdamos nuestra vida o que no desaprovechemos el tiempo en los deseos que son temporales. Quizás hayan cosas que como seres humanos, como terrenales que somos, haya necesidad de ellas hablando físicamente, pero que al final es un camino de muerte. Por eso dice el proverbista que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Generalmente el ser humano desperdicia su vida en los deseos temporales de la carne. Una persona que pierde sus mejores años en los vicios está desperdiciando su vida. Es posible que al final de la historia esté lamentando porque esos años se perdieron y no los aprovecharon. Para muchos quizás ha sido difícil ya en el tiempo final de su vida, donde por los vicios y por los deseos de la carne abandonaron a su familia, perdieron sus matrimonios, perdieron sus hijos, y ya llegaron a la edad avanzada y quizás estén lamentando todas esas pérdidas que ellos tuvieron por haber desperdiciado sus mejores años, por haber perdido la vida tratando la manera de agradar solamente los deseos terrenales. Entonces generalmente el ser humano desperdicia su vida en los deseos de la carne. El Señor nos dice en su palabra que debemos de andar conforme al Espíritu y aprovechar bien el tiempo, los días que Dios nos ha de dar mientras vivamos aquí en esta tierra. En segundo lugar, muchas personas pierden sus días, sus mejores días, en tratar la manera de recibir reconocimiento y grandeza de este mundo. Hay muchas personas que desperdician su vida tratando la manera de preocuparse por recibir reconocimientos terrenales. Y aquí comienza la vanidad del ser humano, donde muchas veces
El ser humano siempre le gusta ser alabado. Siempre le gusta ser una persona que alguien pueda alabarle por lo que hace. Hay personas que se preocupan tratando la manera de que los demás los honren. Tratando la manera, preocupándose por recibir reconocimientos terrenales. Hay personas que desperdician el tiempo en eso. Se preocupan por ser alabados por los demás. Se preocupan por el qué dirán las demás personas. Se preocupan por estar siempre por encima de los demás, olvidando en sí que es nuestro Dios el que está por encima de todas las cosas. El ser humano siempre busca grandeza. El ser humano siempre busca ser grandeza, busca la grandeza de la tierra, de las cosas que son terrenales. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5, nos dice la palabra del Señor cuando el enemigo dice que tentó a nuestro Señor Jesús y le dijo: te daré todas las cosas, o te daré todos los reinos del mundo si postrado me adorares. Ya con nosotros conocemos esta historia, donde el Señor dice que el Señor Jesús, al principio de su ministerio, Él dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y al final de ese sacrificio, el tentador se acercó a Él y empezó a hacerle ofertas. Y una de las ofertas que le dijo es la vanidad. Y le dice: si postrado ante mí me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. Esto es muy peligroso, porque para un ser humano, él siempre quiere tener poder. Los seres humanos siempre tratan la manera de tener poder, de tener fama, de tener influencia. Y se olvidan que el más grande es la persona de Jesucristo. Entonces, una de las tentaciones que ofreció el enemigo es la vanagloria. Muchas veces el ser humano está lleno de vanagloria, de aquellas cosas superficiales, de aquellas cosas que son pasajeras. Mas la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, dice: el que permanece en mí nunca pasará. Por eso es importante para cada uno de nosotros que primeramente tomemos en cuenta que nuestro Dios es el dueño de todas las cosas y que delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito el Señor. Entonces, una de las cosas que el ser humano desperdicia su tiempo es tratando la manera de ser alabado por los demás. Las personas famosas se preocupan por ser más famosos. Hacen cualquier cosa para que los demás los alaben. Allí desperdician el tiempo. Allí desperdician su vida. Allí desperdiciaron sus mejores años. Y cuando se dieron cuenta que la vida terminó, que la vida pasó, ¿dónde quedó aquella vanagloria? ¿Dónde quedó aquella gran faena que tenían en ser alabados por los demás? Ahora, en tercer lugar, en la cual las personas desperdician su tiempo, es en acumular fortunas en la tierra. Finalmente, el ser humano desperdicia su vida en acumular fortunas.
Y no es que sea malo que la persona se preocupe por tener algo en la vida. Lo dificultoso en este caso es que las personas se olvidan de su Creador. Una vez Dios pueda bendecir a una persona en el término económico, muchos se han olvidado de Dios cuando Dios los bendijo. Muchos pidieron misericordia a Dios y dijeron: Señor, por favor, que yo pueda ser una persona que tenga riquezas. Pero muchas personas, cuando fueron bendecidos, se olvidaron de ese Dios que los bendijo y pusieron en lugar de Dios la economía. Y eso sí es un problema, porque muchas veces el dinero aleja a la persona de su Creador. Y no es que el dinero sea malo, si sin ello no podemos movernos en esta tierra. Pero lo que dice la palabra del Señor es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, poner las cosas terrenales primero que nuestro Creador. Entonces muchas personas desperdician su tiempo en acumular muchas riquezas. Esta es una de las principales causas por las cuales las personas se alejan de Dios, se alejan de su Creador. Pero ¿cuál es la verdadera inversión en la vida? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿O en qué debemos invertir nosotros para que el día de mañana tengamos un futuro prometedor en el término espiritual? El problema de los seres humanos es que siempre piensan en un futuro en esta tierra. Y se olvidan que en esta tierra nosotros solo somos peregrinos y extranjeros. Y se nos olvida invertir en el reino de Dios. Se nos olvida invertir en aquellas cosas que no son perecederas. La verdadera inversión en la vida es la siguiente. Número 1, en conocer a Dios. La mejor inversión que el ser humano puede tener es conocer a Dios. Porque Dios es el centro de todas las cosas en la vida del ser humano. La mejor inversión que puede haber en una persona es conocer a Dios, acercarse a su Creador. Esa es la mejor inversión que puede haber en nosotros los seres humanos. Conocer a Dios. Otra inversión es para cada uno de nosotros heredar la vida eterna. De esta inversión, hablando en el término espiritual, casi todos los seres humanos la pasamos por alto, porque siempre pensamos en las cosas de la tierra. Porque siempre pensamos en las cosas que son perecederas. Quizás hoy que todavía tenemos fuerza de trabajar, quizás hoy que todavía podemos hacer las cosas, pensemos muy poco en la vida futura espiritual. Quizás hoy que nosotros podemos hacer muchas cosas porque tenemos energía, porque tenemos fuerza para hacerlo. Nos olvidamos que un día vamos a envejecer. Nos olvidamos que un día vamos a tener que dejar este planeta Tierra. ¿Y qué hemos construido para la otra vida? ¿Y en qué hemos trabajado para que en la otra vida nos vaya mejor? Porque déjeme decirle que lastimosamente para muchos piensan que cuando nos vamos de esta tierra, ahí se terminó todo. Pero la palabra del Señor dice lo contrario.
que cuando nos vayamos de esta tierra hacia la otra dimensión, entonces nos daremos cuenta la realidad de la verdadera vida eterna. Y es aquí en esta tierra donde Dios nos ha traído para que nos preparemos hacia donde queremos vivir el futuro eterno de cada una de nuestras almas. Es importante, claro que sí, es importante preocuparnos por las cosas terrenales. Claro que sí es importante por tener una vida digna en esta tierra, y para ello hay que trabajar mucho. Claro que es importante. Pero no te olvides que después de esta vida hay otra vida donde tenemos que enfrentarnos ante el Creador. Y dependerá de todo aquello que hayamos cultivado en el término espiritual, cómo nosotros pasaremos la eternidad. La mejor inversión para el ser humano es conocer a Dios y recibirle a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. No te olvides, mi amigo, que en esta tierra somos efímeros. Vamos de pasada. Hace poco tiempo que éramos niños, éramos jóvenes. Los años han pasado. Y es menester de que cada uno de nosotros vayamos meditando cada etapa de la vida que vamos viviendo. No pasemos por alto las cosas espirituales. Un día estaremos frente a frente ante nuestro Creador. ¿Y qué vamos a decirle a Él? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿En qué aprovechamos nosotros nuestra vida? ¿En qué nosotros aprovechamos los días, los años de vida que Dios nos regaló? Tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Para nosotros los cristianos, debemos de trabajar en lo material como si faltaran 1000 años para que el Señor viniera. Pero en lo espiritual, tenemos que trabajar como si el Señor en esta misma noche viniera. Tenemos que tener un equilibrio y hacer un balance de nuestra vida para poder hacer nuestra labor diaria que nos corresponde en materia, no olvidándonos que también es necesario trabajar en la área espiritual. Entonces la mejor inversión es conocer a Dios y recibirle en el corazón a nuestro Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. También es importante y una mejor inversión que puede haber en cada uno de nosotros es encajar en el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Darnos cuenta que el Señor tiene marcado nuestros pasos y que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que nadie perezca, no, en ninguna manera. Dios quiere que todos alcancemos la salvación y la vida eterna. La vida es pasajera y tarde o temprano podemos pasar a la eternidad. Y por esa razón debemos asegurarnos de no desperdiciar nuestros días aquí en la tierra. Si usted, mi estimado amigo, está desperdiciando sus días aquí en la tierra, hoy es tiempo de que pueda meditar en su corazón. Si usted está tirado en la miseria, piense en que tiene una vida y que esa vida Dios se la ha regalado y que un día tendrá que estar cara a cara frente a ese Dios y le va a pedir cuentas
de esa vida que puso en sus manos para que usted la ministrara. Por esa razón, todos aquellos que estén desperdiciando su vida, hagan un alto. Mediten en sus corazones que la vida no es eterna en esta tierra, que somos peregrinos y extranjeros, y que un día, así como venimos a esta tierra, también un día así nos iremos. Y que de los días que nosotros vivamos en esta tierra, pueden hacer un ejemplo para las futuras generaciones. Que cuando usted y yo ya no estemos en esta tierra, muchos digan qué legado que nos dejó fulano de tal. Por esa razón nosotros tenemos que pensar que así como es importante trabajar en lo material, también es importante trabajar en lo espiritual. Tú que eres joven, no todo el tiempo vas a ser joven. Un día vas a envejecer. Aprovecha al máximo tus días de juventud, de fuerza, porque si no lo haces, después lo lamentarás. Y aquellos que quizás estamos en un promedio de vida productiva, tenemos que aprovechar también nuestro tiempo en las dos áreas, en lo espiritual y en lo material. Y aquellos que ya llegaron al ocaso de su vida, algunos de ellos llegaron a la vejez felices, porque muchos lograron los objetivos y los planes que se propusieron cuando fueron jóvenes, aprovecharon bien el tiempo. Muchos ya llegaron a los 70 años y se sienten orgullosos de haber llegado a esa vida, porque aprovecharon sus mejores años. Son felices porque supieron administrar los días que Dios les dio en esta tierra. Y aunque sea difícil de poder pensar o de poder decirlo, pero ya solo están esperando que suene la trompeta o el que el Señor los mande a traer. De hecho, todos estamos en esa espera. Esas dos cosas tendrán que suceder y tenemos que estar listos y preparados para cuando la voz de Dios nos llame a su presencia. De manera que tenemos que aprovechar bien el tiempo, los días que Dios nos dé en esta tierra. Sin Él nosotros no somos nada, pero con Él dice su palabra que somos más que vencedores.